Un cordial saludo a las hermanas y hermanos que miran y escuchan desde Colombia, Aldea Global, Saludos a quienes nos ven y escuchan desde Centro, Norte y Sudamérica. y a aquellos y aquellas que se informan y reflexionan sobre nuestras realidades desde Europa y otras regiones de la Tierra. Este capítulo de Aldea Global lo transmitimos desde el paralelo cero, desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador. Aldea Global Ecuador no pertenece a ninguna agrupación política, nacimos y pertenecemos a la academia. Buscamos entonces la verdad desde la ciencia y desde la defensa de la cultura y de la vida, que están amenazadas en el planeta. El tema que hoy nos ocupa involucra en verdad al planeta entero. Hoy haremos un primer análisis de los resultados logrados en las reuniones mundiales convocadas justamente para combatir el cambio climático, como la COP16 de Cali, la reunión realizada en Azerbaiyán y la cumbre del G20 que se efectuó en Brasil. Y para ello tenemos con nosotros a uno de los más connotados intelectuales ecuatorianos. Me refiero a Carlos Larrea Maldonado, quien es poseedor de títulos en filosofía pura, en ingeniería, en sociología, en política internacional. Carlos ha sido y es aún profesor de universidades como la Universidad Central, la Universidad Andina en el Ecuador y catedrático en universidades canadienses. Pero además es un acérrimo defensor del medio ambiente en propuestas tan icónicas como la Comisión Yasuní-TT, de la que es parte. Bueno, una comisión que busca dejar libre de la explotación petrolera al Hot Point catalogado por la ciencia como el de mayor biodiversidad en todo el planeta, ¿no? Ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Para información de nuestros videoescuchas internacionales, en el Yasuní Amazónico Ecuatoriano increíblemente se conservan más de 2.000 especies de peces, 1.825 de árboles, 577 de aves, 188 de reptiles, 80 de murciélagos, 50 de palmeras en un bosque en donde además viven 100.000 insectos en cada hectárea. Esta iniciativa pretende además, ¿no?, salvar de la eliminación genocida a grupos indígenas no contactados de etnia guaraní, como los tagaeres, los tanomenanes, los tauxiris, los duwacauris, que lógicamente se oponen a la ocupación ilegal y no consentida del que ha sido su territorio desde hace miles de años. Para iniciar, mi estimado Carlos, ¿deseas hacer un saludo breve? Bueno, muchas gracias Alejandro por la invitación. Para mí es un placer colaborar con este programa y me parece muy importante el tema, de tal manera que podemos iniciar y estoy a la expectativa de las preguntas que ustedes me pueden realizar. Muchas gracias, Carlos. Empecemos por lo primero, ¿no? Nuestros videoescuchas quieren saber, ¿no?, quiénes fueron los organismos impulsores y cuáles fueron los objetivos de las últimas reuniones mundiales. Empecemos por la COP16 de Cali, Carlos. Ya, muy bien. Mira, existen dos tipos de COP. Las COP de biodiversidad, que se reúnen cada 2 años, y la COP16 fue una COP de biodiversidad. Y las COP de cambio climático, que se reúnen anualmente, y la última fue en Azerbaiyán, ¿sí?, que fue la COP29. Todas estas se originaron en la cumbre de Río, que se realizó en 1992, donde por primera vez se hizo, con auspicio de Naciones Unidas, una reunión internacional para responder a los dos grandes desafíos ambientales de nuestro siglo, de nuestro tiempo, porque estábamos en el siglo XX. El primero es el cambio climático y el segundo la pérdida de biodiversidad. Son problemas enormemente graves. En ese tiempo no había mucha conciencia, pero desde 1992 hacia acá se han hecho abundantísimas investigaciones científicas y también las Naciones Unidas son cada vez más conscientes de que lo que
de que el riesgo que estamos enfrentando a nivel global es un riesgo de la supervivencia de la civilización industrial, llamémosle así. O sea, hemos alterado de tal manera el medio ambiente, sobre todo la atmósfera, que la ciencia nos predice que en un tiempo de algunas décadas, nada más, la Tierra puede volverse inhabitable para el 90% de la población humana. Y eso no es una conjetura, no es una predicción apocalíptica, eso es lo que dice la ciencia y lo podemos demostrar paulatinamente. Entonces, Naciones Unidas dijeron, hay dos grandes problemas. La pérdida de biodiversidad, punto uno, y sobre eso quisiera decir que estamos enfrentando la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra. Esto es muy, muy grave. O sea, la anterior fue aquella que se produjo cuando un enorme meteorito del tamaño de la Ciudad de México cayó en la península de Yucatán y provocó la extinción masiva y casi inmediata de los dinosaurios. No provocó la extinción de la vida, pero de todas maneras, más del 80% de las especies existentes desaparecieron del planeta. Sí, esa fue la quinta extinción masiva de la historia del planeta. Y ahora estamos provocando algo parecido. Y básicamente por la enorme contaminación que ha producido la emergencia de una sociedad capitalista y globalizada. Por lo menos Naciones Unidas reconoció la emergencia del problema y creó estos dos sistemas. Para el cambio climático se estableció un mecanismo que se llama el Convenio Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas que convoca reuniones anuales para ver si se avanza. Y de ahí salieron dos protocolos, el Protocolo de Kioto y actualmente el Acuerdo de París. Eso en cambio climático, donde ha habido bastante más avance. En el caso de biodiversidad, hubo mucha dificultad para hacer un acuerdo internacional por la oposición de los Estados Unidos. Finalmente, después de muchos años, Estados Unidos aceptó que se cree un acuerdo, porque no puedes hacer un acuerdo internacional sin la potencia más grande del mundo en aquel entonces. ¿Sí? Y hace 2 años, en la COP15 de biodiversidad, se llegó a un acuerdo muy importante, que tiene 3 30. Proteger el 30% de los océanos, proteger el 30% de la superficie terrestre, o sea, como áreas protegidas en realidad, y hacerlo todo esto antes del 2030. Y la COP de Cali era como el primer encuentro internacional para revisar si eso se está cumpliendo o no y para mejorar su financiamiento. Esa es la idea básica de la COP de Cali. En la reunión de Azerbaiyán es de cambio climático, ¿sí? Y ahí vale la pena mencionar algunas cosas importantes. Analizando solo las últimas reuniones, la más importante fue la de 2015 que se celebró en París. Ya se había acabado la vigencia del protocolo de Kioto, que por otro lado fue casi un fracaso, y tratamos de hacer a nivel mundial un nuevo acuerdo que permita realmente reducir las emisiones de gases invernadero, que son básicamente las emisiones producidas por los combustibles fósiles. En primer lugar, el petróleo. Entonces, básicamente hay que hacer 4 cosas, así de simple, para evitar un colapso climático que puede llegar tal vez a fines de siglo. ¿Sí? Primero, tenemos que reducir lo más rápidamente posible las emisiones de petróleo. Segundo, tenemos que hacer lo mismo con el carbón, lo estamos haciendo un poquito. Y tercero, lo mismo con el gas natural. Y tenemos que frenar o hacer desaparecer la deforestación, que es la cosa más irracional que existe. La deforestación principalmente de las selvas tropicales, y aquí debemos recordar que la Amazonía es la selva tropical remanente más grande del mundo. Porque nosotros ensuciamos la atmósfera emitiendo CO2 con la quema de combustibles fósiles, pero la naturaleza tiene un mecanismo de limpieza, que son los bosques. Los bosques absorben de nuevo todos los residuos que nosotros contaminamos y los convierten en árboles que crecen. Conservar la selva o expandir la selva, o al menos no destruirla, es algo absolutamente esencial para que la Tierra pueda sobrevivir. Entonces, básicamente, tanto el Protocolo de Kioto como el Acuerdo de París buscaban eso, buscaban un camino internacionalmente consensuado para hacerlo. El problema es que los resultados han sido muy, muy limitados. Hemos hecho algo. Nadie puede decir que no se ha avanzado. Ha habido un avance bastante significativo, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable. Este año todos los estudios predicen que antes del 2030 el consumo mundial de petróleo va a comenzar a caer en forma definitiva y para siempre. En el caso de carbón ya está ocurriendo, pero estamos haciéndolo muy despacio. Es absolutamente increíble, pero después, mira, la COP
de Azerbaiyán fue la COP29, o sea, 29 reuniones internacionales. En la anterior, en la COP28, por primera vez en la historia se mencionó la palabra petróleo en las decisiones finales. Ya, Cuando el petróleo es el causante principal de la contaminación mundial, así es. pero no se mencionaba ni siquiera la palabra. Entonces, imagínate una resolución internacional firmada por 192 países donde dice, vamos a bajar unas emisiones misteriosas de unos gases que nadie sabe de dónde salen, que se llaman gases de efecto invernadero. Pero todo el mundo sabe que es causado por la quema de petróleo. Y sin embargo, las empresas petroleras lograron que la palabra petróleo jamás conste en una resolución de Naciones Unidas, hasta la primera que se hizo en la COP28. La COP de Azerbaiyán fue una especie de COP de transición en realidad, porque los países árabes son tan poderosos que lograron que varias reuniones internacionales se hagan en el Medio Oriente. Y obviamente el Medio Oriente es la región productora de petróleo más importante del mundo y Claro, donde están las mayores reservas de petróleo. Tenemos muchas expectativas de que eso se rompa. ¿Por qué? Porque la próxima COP va a ser en Belén, en Brasil. Y ahí tenemos un gigante negociador que es el presidente Lula. Y el presidente Lula por lo menos ha logrado plantear seriamente la necesidad de hacer un acuerdo pan-amazónico para salvar la Amazonía. Y eso es uno de los puntos más importantes que se va a discutir en la próxima COP. En Azerbaiyán lo que se logró fue algo más o menos importante y que no se esperaba, y es que se triplicó el Fondo Internacional, que ahora está calculado en 300 billones de dólares al año, que ponen los países industrializados para fomentar o financiar tanto la superación de los desastres que se producen en todo el mundo, pero particularmente en los países en desarrollo, que son los más afectados, como también estrategias de transición y mitigación. Esto es más o menos nominal, porque siempre se ofrece y a la larga nunca se reúne la plata. Pero de todas maneras, el compromiso era de 100 billones y ahora subió a 300 billones. Muy por debajo de lo que pedían los países del grupo de los 77, por ejemplo, que pedían 500 como mínimo. Pero bueno, ya subimos de 100 a 300 y eso es algo. querido Carlos. ¿Qué pasó en la cumbre del G20 en Brasil? Bueno, la cumbre del G20 en Brasil es como otras, es otra cosa. El G20 es un grupo internacional que, como su nombre lo indica, reúne a los 20 países más grandes del mundo. Lula planteó la necesidad de crear un fondo internacional para la superación de la desigualdad y la pobreza. Y eso fue aceptado. Y además se mencionó y se habló de la necesidad de mayores compromisos internacionales frente al cambio climático. Entonces, esas dos resoluciones también son como históricas. Yo pienso que este rato estamos en la redefinición de la estructura del liderazgo mundial. Durante la Guerra Fría había dos grandes potencias, como todos nosotros sabemos, la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Y los demás eran países militar y económicamente pequeños. Entonces ahora tenemos un mundo multipolar donde está en primer lugar la China, como una potencia emergente muy poderosa, económica, política y militarmente. Estados Unidos sigue siendo importante, pero está en una cierta declinación por el tamaño de su economía, etcétera. Tenemos la Unión Europea, tenemos Rusia como una potencia militar, sobre todo nuclear, muy fuerte todavía, y tenemos otros grupos que son los países emergentes, donde está Brasil, donde está la India, Sudáfrica, que son los países emergentes, que se llaman los BRICS. Básicamente tenemos un mundo fragmentado, multipolar, con grandes conflictos nuevos. Por eso tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la guerra de Israel. En fin, hay muchos conflictos internacionales. Entonces, el mundo está cambiando muy rápidamente. Yo creo que esto muestra que el G20, que de alguna manera representa como más del 80% de toda la economía mundial, de alguna manera necesitan como adaptarse para sobrevivir a un mundo incierto en el futuro que es completamente impredecible. No solo por el cambio climático. El tema de la pobreza que mencionó Lula es gravísimo, porque tenemos la economía más grande que jamás ha existido en la historia de la humanidad, que podría permitir que no haya pobreza en el mundo muy holgadamente con todo lo que se produce sobre el planeta. Y sin embargo, más o menos la mitad de la población es pobre y vulnerable de la tierra. Y eso debido a la enorme desigualdad. Y lejos de disminuir, todos los datos estadísticos nos dicen que esa desigualdad está aumentando. Entonces, en realidad, yo diría, continuando con nuestra conversación, tenemos tres problemas emergentes para el futuro de la humanidad. Primero, el cambio climático. Segundo, la pérdida de la biodiversidad. Y tercero, la pobreza y la desigualdad, que hace que vivamos en un mundo cada vez más fragmentado e inestable. Nada de esto son buenas noticias. El hecho de que, con el liderazgo de Lula, el G20 por lo menos
haya reconocido la importancia del tema, ya es un paso adelante. Porque en realidad son las potencias económicas, y eso hay que decirlo, las que bloquean acuerdos internacionales serios para reducir los principales problemas de la humanidad. Súper, súper, muy interesante realmente lo que has dicho, ¿no? Pero al tiempo también muy alarmante, Carlos. Bueno, Paulina, tenías una pregunta. Resumidamente, doctor, ¿usted podría decirnos si se cumplieron estos objetivos o que, como en muchos eventos sobre la protección de la vida, todo quedó en discursos y promesas de volver a tratar el tema en nuevas reuniones? Bueno, eso pasó en la COP de Cali. Y es dramático ver lo que ocurrió y lo que pasó después, 3 meses más tarde o algo así en Azerbaiyán. Miren, estas reuniones son reuniones de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una legislación que les hace actuar solo por consenso. Y es muy difícil alcanzar un consenso de 190 y pico de países. Entonces eso hace que las reuniones para llegar a un acuerdo sean eternas. Y normalmente en una reunión de este tipo, para decirles un ejemplo, en la COP de Cali hubo 23,000 invitados. Claro, eso incluye la prensa, incluye las ONGs, la sociedad civil, pero los negociadores deben ser por lo menos 5,000. Entonces, en una sala donde hay 5,000 personas, ¿cómo los pones de acuerdo? Las grandes potencias tienen delegaciones de 50, de 100 personas, ponen sus propias carpas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que habiendo una resistencia muy grande de los países industrializados, en primer lugar al financiamiento y en segundo lugar a acuerdos realmente vinculantes. Esto quiere decir que se cumplen. Si, por ejemplo, tenemos una sobrepesca mundial, los océanos están creando zonas muertas cada vez mayores en el mundo. Los chinos son la potencia pesquera más grande del mundo. Están destruyendo los océanos. Hay que pararlos. Pero ¿cómo vamos a lograr el consenso de China para pararles? Para ponerles un ejemplo, pero no es el caso de que la China es mala, sino que eso pasa con casi todas las potencias, en casi todos los temas. La reunión de Cali tenía que acabar el viernes. No acabaron el viernes, no llegaron a ningún consenso y siguieron discutiendo, me parece, hasta el domingo de mañana. La mayoría de los participantes que vienen de países del tercer mundo, de países en desarrollo, comenzaron a irse porque tenían sus pasajes de vuelta y no los podían cambiar. Entonces, al final, la reunión no llegó a ninguna conclusión por falta de quórum y se cerró con el acuerdo de reunirse después. Digamos, hubo avances muy importantes, sobre todo con los pueblos indígenas, y eso fue algo, lo más positivo de Cali, que se reconoció por primera vez que los pueblos indígenas son los principales guardianes de la biodiversidad. Pero en términos de financiamiento, se cerró por falta de quórum la reunión. En Mm, Azerbaiyán ya aprendieron la lección, y como Azerbaiyán es un país petrolero, el gobierno de Azerbaiyán decidió cambiarles los tickets de todos los que se quedaban dormidos el domingo a las 3 de la mañana en la sala de sesiones y decirles, usted no se va porque el gobierno le da un pasaje de regreso el día que se acabe la reunión y nosotros pagamos la diferencia en los tickets. Y así lograron milagrosamente que no se vayan. Y así se llegó al acuerdo de los 300 millones de dólares, que fue una estrategia de un país petrolero para no quedar mal ante el mundo. así Pero es. estaba pasando exactamente lo mismo. O sea, la gente después de reuniones que duran 36 horas sin parar, dormidos en las bancas, se despiertan solo para votar. Bueno, Carlos, ¿no? Tú ya lo has dicho, ¿no? Y no ha sido un misterio para nadie, ¿no? Que más allá de los intereses de la vida amenazada sobre la tierra, en estas reuniones, lo acabas de decir, ¿no? Se discuten los intereses de las más poderosas compañías transnacionales, ¿no? Y por supuesto de las potencias, como muy claramente lo has explicado, que las amparan. Por eso hay una pregunta, ¿no? Que bueno, por lo menos en la época del COP16, ¿no? Eh, Era un simple vaticinio, ¿no? Pero ahora es una realidad, ¿no? ¿Influyó en estos encuentros? Sería la gran pregunta, ¿no? El triunfo bueno, en ese entonces el vaticinado triunfo del candidato republicano de Estados Unidos. Claro que sí, y además produjo un impacto negativo muy fuerte. Yo diría que históricamente el principal boicoteador de los acuerdos internacionales sobre biodiversidad y cambio climático ha sido Estados Unidos. El Acuerdo Mundial de la Biodiversidad se constituyó 10 años más tarde de lo previsto por oposición de los Estados Unidos, primer hecho. Segundo hecho importante, Estados Unidos se salió del protocolo de Kioto, que era el primer acuerdo internacional que tenía una estructura muy interesante, y no regresó.
Cuando se firmó el Acuerdo de París, en su primera administración presidencial, Trump salió también, hizo que Estados Unidos abandonara el Acuerdo de París, se convirtió en el único país en el mundo que lo ha hecho, pero al final volvió, porque Biden lo hizo regresar. Ahora, ¿qué tan grave es la salida de los Estados Unidos? Mucho menos grave de lo que fue la salida de los Estados Unidos del Protocolo de Kioto. Primero, porque Estados Unidos es un país federal, y eso debemos entender. Esto quiere decir que mucho de la legislación ambiental no depende del gobierno federal, sino de los estados que conforman los Estados Unidos. Y hay muchos estados en Estados Unidos, principalmente el estado de California, que es el más grande como economía en Estados Unidos, el estado de Nueva York y otros más, por ejemplo, Pensilvania, ¿sí? Massachusetts, etcétera, que tienen sus propias legislaciones. Entonces, tanto la costa este como la costa oeste de los Estados Unidos, que son las áreas industrializadas, normalmente tienen su propia legislación ambiental. Por ejemplo, Trump levantó todas las prohibiciones y las regulaciones para mejorar la calidad de los autos, evitando el contamino. Y California nunca le hizo caso, tenía sus propias normas. Pero la Ford o la General Motors no pueden producir unos autos en California y otros autos en el resto de los Estados Unidos, porque les sale carísimo. Entonces, a la larga, tienen que mejorar reduciendo la contaminación de los vehículos si quieren vender algo en los Estados Unidos. Y así pasa. Existen como 150 ciudades, ya no estados. En Estados Unidos quisieron una confederación de ciudades para que las políticas de cambio climático se sigan aplicando en esas ciudades. Y finalmente la resistencia de la sociedad civil también. Entonces, todo esto hizo que muchas de las políticas que trató de implementar Trump en su primera administración no lograran sus objetivos. Por ejemplo, él quiso fortalecer la minería del carbón y la generación de electricidad con carbón, que es la principal fuente de contaminación que existe ahora sobre la Tierra es esa. Y resulta que durante los 4 años que Trump fue presidente, la extracción de carbón en los Estados Unidos disminuyó como en el 25%, en vez de aumentar, que era lo que él se había planteado. ¿A qué se debe esto? A que simplemente los mismos americanos desarrollaron energías limpias, como por ejemplo la eólica y la solar, y el rato que una empresa eléctrica tiene que decidir cómo aumenta la producción de electricidad, el carbón le cuesta como 20 centavos el kilovatio hora y si pone una planta solar le cuesta 5. Entonces, evidentemente terminan optando por lo más barato Ya, y claro. cierran la mina de carbón. Y eso está pasando independientemente de lo que quiera el presidente Trump. Entonces, por todas esas razones, y la otra es que los Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica en el mundo como lo era en los años 90. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la Unión Europea no le hace caso. Ya Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, pero los países europeos no le van a seguir. Cuando salió Estados Unidos del Protocolo de Kioto, le siguieron Canadá, Australia, etcétera. Aquí no ha pasado eso, no pasó eso en la primera administración de Trump. Entonces me da la impresión de que la conciencia mundial sobre el cambio climático ha aumentado tanto que este rato yo creo que pese a todas sus intenciones, que evidentemente son muy negativas para el planeta, Trump no va a lograr el impacto que tuvo en los años 90 cuando abandonó el Acuerdo de Kioto. Perfecto, Carlos. Realmente tenemos que volver a hablar de estos temas. El tiempo se nos acaba, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Que en pocas palabras resumas, ¿no? Resumas tú, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer la sociedad civil, especialmente en este sur global? Así es, esto es muy importante porque realmente nosotros no tenemos muchas esperanzas de que los gobiernos cambien. Los gobiernos van a cambiar solamente si descubren que van a perder votación los candidatos, si es que no adoptan políticas ambientales serias. Un ejemplo muy claro fue la consulta popular sobre el Yasuní. Se hizo la consulta popular sobre el Yasuní el 20 de agosto del año pasado y el 59% de los ecuatorianos votaron por dejar el crudo bajo tierra. Es la primera vez en la historia de todos los países petroleros que un país petrolero en desarrollo decide por razones ambientales y sociales, en el caso de los pueblos no contactados que tú mencionabas, dejar el crudo bajo tierra. Esto es un cambio sin precedentes. Incluso el presidente Noboa, cuando era candidato, tuvo que decir que estaba de acuerdo con eso para ganar votos. Y eso ha hecho que nunca se haya pronunciado en contra, por lo menos. Lazo, que de nuevo nunca fue a la universidad, él sí dijo que estaba en contra. ¿Sí? Obviamente los gobiernos tienen reticencias para cumplir, eso era de esperarse, pero de todas maneras este es un avance muy importante.
Entonces, estos cambios de opinión van a ser basados en resistencias y movimientos sociales muchas veces, van a ser los que realmente permitan que pasemos a un modelo basado en la conservación, sobre todo en el caso de la Amazonía. Entonces, es un gran cambio y se origina en una votación. Entonces, creo que sí hay posibilidades de ir fortaleciendo esa conciencia ambiental y eso va de alguna manera a presionar al menos a los gobiernos para que tengan políticas más responsables en el caso ambiental. Carlos, realmente nuestro más sincero agradecimiento, ¿no? En verdad, agradecemos a Carlos Larrea su enorme preparación, su espíritu académico profundo, centrado en verdades de la ciencia y de la vida, son de extraordinaria importancia en un momento tan dramático para la civilización humana y el planeta Tierra. Por eso, Carlos, no queremos decirte hasta luego, sino hasta pronto, ¿no? Pues queremos volver a solicitar tus versados análisis. Y además expresar mis más sinceros agradecimientos a la pedagoga Paulina Santillán, ¿no? Y a la antropóloga Paulina Paredes por su participación en este programa. Les agradezco mucho y espero que esto, con su difusión, contribuya realmente a crear mayor conciencia sobre los problemas tan importantes que hemos venido discutiendo. Muchas gracias.